Presentado por Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Sedans, cosmética natural y a tu alcance. Luna Rosa. Si es intencional, si busca hacer daño, si es de forma reiterada, si utiliza además el miedo para controlar justamente a la víctima, estamos hablando de una persona que está sometiendo a otro a bullying, estamos hablando de acoso, en tal caso es como la descripción o el significado en español, y se lleva al ámbito escolar porque generalmente son estos espacios donde vemos diariamente, y lo vemos a través de los medios de comunicación, donde se habla del bullying o del acoso escolar, o sea, son esos ámbitos. Hoy, de hecho, es Día Mundial Bueno, por eso estamos contra al día. el acoso escolar, y por eso decidimos tocar este tema, que bueno, en nuestra Ajá. región, ¿sabes? Nosotros somos así como muy echadores de broma y todo esto, pero Bueno, entonces, como siempre hablamos sobre la controversia de todos los temas, hay quienes dicen que con la aparición de esta generación de cristal, lo denominada de cristal, entonces hay muchas personas que son frágiles emocionalmente, que son personas que van mucho al psicólogo y tal. Hay quienes son, quizás minimizan lo que es este acoso o bullying conocido, porque aquí en Venezuela se conoce como chalequeo. Entonces muchas de estas personas, sobre todo la generación de hierro, si lo vamos enmarcados en lo que se ha denominado las generaciones como han pasado a través de los años, dicen que esto en esos años ellos pasaron por estas situaciones, que igual crecieron, no les pasó nada, y que esta generación de cristal lo que ha hecho es hacerse la víctima de todo este tipo de situaciones. Y bueno, los especialistas están en contra de esto. Pero bueno, de este tema vamos a estar hablando el día de hoy para desmitificar una palabra que le gusta mucho a Jocelyn Correa. mira, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 niños sufre o manifiesta en sus distintas edades, porque además como que va incrementando con todo eso el tema de la adolescencia, obviamente la exposición a las redes sociales, a los comentarios de otras personas, a estas herramientas que, bueno, no estamos diciendo que sean malas, pero son utilizadas para comentarios que sí terminan dañando a la larga, pues, a la integridad de esa persona y cómo se desenvuelve en la sociedad. De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte en la adolescencia, y hay que preguntarse por qué está pasando esto. Así que es muy importante hablar de estos temas, ver cuáles son esas señales que nos permiten detectar allí qué pudiese estar pasando, sobre todo como padres, ¿no? Que conocemos a nuestros chamos, los observamos, sabemos, hablamos y podemos frenar esta situación. Así es, ¿no? Y algo que es fundamental es hacerle seguimiento siempre a los chamos, sobre todo en la escuela. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es tu relación con tus compañeritos? ¿Tienes amigos? ¿No tienes amigos? Si tiene, ¿cuáles son? Porque a veces quizás algunos chamos son como más sensibles o ver qué está pasando, ¿no? Porque a veces, por lo menos en mi caso, tengo una niña de 7 años y siempre estoy muy atento a lo que ella me pueda expresar, comentar. Recuerdo que hace poco, de repente, en un día la fui a buscar y estaba como más apagadita. Parece que tuvo un conflicto con una amiguita que siempre juega con ella. Y bueno, siempre trato de indagar a fondo de cuáles son las situaciones y poder aportarle algo, porque obviamente si uno no ataca eso, más adelante podría transformarse en lo que tú estás diciendo, ya una patología, y que tenga que tener una atención ya de un especialista, algún psicólogo, psicopedagogo, dependiendo del caso de lo que estemos hablando. Miren, pero bueno, Carla nos ilustra un poquito acerca de esta línea delgada entre cuándo es broma, cuándo es chalequeo, como decimos los venezolanos, y cuándo obviamente se convierte en algo terrible que tenemos que alertar y conocer además de fondo, sobre todo por estas nuevas generaciones. Vamos a ver. Adelante. El buen humor es parte de nuestra identidad como venezolanos. Nos encanta reír incluso en situaciones difíciles. De ahí nace el chalequeo, esas bromas que hacemos entre amigos para divertirnos. Pero ojo, cuidado con confundir el chalequeo con el bullying. El bullying busca hacer daño, humillar y lastimar a otras personas.
Es como una nube oscura que te sigue a todas partes haciéndote sentir miserable. El bullying o acoso se basa en el desequilibrio de poder. El abusador se siente superior y usa ese poder para lastimar al otro. También se caracteriza por la intolerancia. Los abusadores rechazan a las personas que son diferentes, ya sea por su apariencia, sus gustos, religión o cualquier otra razón. Puede ocurrir en cualquier lugar, en la escuela, en la casa, en la calle, en cualquier parte. Pero no estamos solos. Juntos podemos combatir el bullying. Si vemos a alguien que está siendo víctima de abuso, hablemos, denunciemos y apoyemos. Bueno, y nosotros tampoco estamos solos. No estamos solos, vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema. Ajá, y ya está con nosotros María Blanco, defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenida al día. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación tan oportuna. Es necesaria en verdad porque es la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque como estaba escuchando anteriormente, hablar de bullying o acoso escolar es muy dañino porque va vulnerando lo que es la autoestima y el autoconcepto de este niño, esta niña o este adolescente que está siendo agredido. ¿Cómo podemos definir el bullying? Es todo acto de violencia, porque es violencia. Puede ser física, psicológica y es de manera reiterativa, repetitiva, en el tiempo. Y cuando es acoso escolar es porque se maneja en ese ámbito, en el ámbito de la escolaridad. Y Es como más común allí en esos es espacios. como más común y no solamente entre los adolescentes, sino también entre los niños. Parece mentira, ¿no? Que de repente los más pequeños podría decir, no, que están muy chiquitos, quizás no sufren de bullying o algo así, No. sino se da más en la adolescencia. No, claro, se da muchísimo más en la adolescencia porque es como más perceptible. En cambio, en el niño, a lo mejor es el juego, es el que te empujo, es el que te coloco el pie y no se ve tanto como un acoso. Claro. Es decir, pero el bullying no necesariamente tiene que ver con el acoso escolar, sino como que es lo más común, el escenario más común donde esto se desenvuelve. El acoso puede existir en cualquier ámbito. Solo que si hablamos del ámbito escolar, pues estamos especificando el sitio donde se está desarrollando. Estamos hablando o le colocamos este tema además porque también en todo este proceso una persona puede convertirse de víctima en agresor, es decir, ese que agrede en algún momento puede incluso haber sido víctima del bullying. Estamos conversando el día de hoy con María Blanco, defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. María, hablábamos justamente de establecernos una definición clara. Mucha gente dice bullying o acoso escolar por ser el ámbito como más común en el que se encuentra, pero el acoso está presente en todos los En espacios, cualquier ¿no? espacio. ¿En qué edades, yo he mencionado el tema de la adolescencia, están expuestos a las plataformas digitales, al tema de las publicaciones en las redes sociales, la gente no tiene filtro para escribir cualquier comentario, incluso puede ser hasta anónimo a través de cuentas, pero ¿en qué edad es más común y cuándo es más peligroso incluso, según la experiencia que usted ha tenido en este Bueno, tema? fíjate, ahorita nuestros niños, niñas y adolescentes están atrapados en la tecnología. Y hay algo que los padres no tienen esa supervisión, no supervisan lo que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes están viendo. Y entonces de una u otra manera se van involucrando en lo que es la violencia, porque si no hay un padre que esté vigilando, ellos no saben qué está viendo ese niño, esa niña o ese adolescente. ¿Qué es lo que pasa? Con mayor fuerza es entre los adolescentes, vuelvo y repito, porque es más perceptible. Entre los niños lo toman como más a juego, pero son juegos violentos y todo aquello que produzca dolor no es juego, porque ahora estamos normalizando el empujarte, darte un golpe por la cabeza, ellos lo llaman juego y no es juego. O sea, no podemos normalizar la violencia como que un juego. O sea, tenemos que dividir lo que es la violencia y lo que es jugar.
Ahora Claro. bien, aquí nos encontramos con un problema o con una situación generacional. A muchos de nosotros, y si usted seguramente, o tú que nos estás acompañando a través de estas distintas plataformas, lo ves, seguramente te dijeron de chamo, si a ti te pegan, usted responde de la misma manera, no te dejes embromar, no te dejes chalequear, no te des mosca con eso porque te montan la pata y ahí sigue siendo El pues todo sometido. este chalequeo. Exacto. Pero a mí me lo dijeron. Pero yo esto no se lo repito a mi chamo, porque siento que no es la respuesta. No es Pero la entonces, respuesta. ¿qué le digo? Jamás lo has hecho, Jocelyn. No, uno aquí empieza a reflexionar ¿Cuál? acerca de lo que te dijeron, si es bueno, si es malo, cómo lo manejas. Bueno, lo primero que hay que hacer es comunicar la situación que le está pasando a ese niño. Ese niño debe comunicar qué es lo que le está pasando. Si me está pasando una situación en el colegio o en un liceo, debo comunicárselo a mis superiores. El más cercano es el docente. Tenemos a los directores, a los subdirectores, a los coordinadores, a los supervisores y a nuestros padres. ¿Qué es lo que está pasando? Vuelvo y repito, nuestro problema es de familia. Es lo que siento y es mi percepción de que estos niños violentos es porque vienen de un hogar lleno de violencia. Claro, aquí hemos entrado quizás en un campo hablando del bullying ya con el tema de la acción, pero el bullying también va desde la palabra, es decir, no necesariamente tiene que llegar a ese punto de la violencia, ¿no? Mire, el acoso escolar es todo acto de violencia, sea verbal o sea Exacto. físico. Exactamente, a ese punto quería llegar, es decir, el hecho de decir un acto violento no necesariamente tiene que ver con una acción física, sino también a qué actos podemos decir, mira, ya esto es bullying, usted dijo que era de manera sistemática, pero quizás algún caso que pueda comentarnos acá para... ¿Qué tan común es esto en Venezuela? O sea, ¿qué tan común o sea, nosotros asumimos que eso es, asumimos que sí, que es chalequeo, que es normal, o hasta qué punto decimos, No mira, es esto se normal. está dando. No podemos normalizar No, pero en la experiencia. violencia. En la experiencia de nuestro En la país que usted experiencia, bueno, yo trabajo en una institución bastante conocida, que es el Complejo Educativo Gran Colombia. Numerosos estudiantes. Sí, hay 5.000 y algo de estudiantes. Wow. Pero hay un equipo excepcional de directores, subdirectores. La defensoría se encuentra ahí. Entonces ellos tienen como que esa ayuda, ¿sí? Y no es normal, no podemos normalizar la violencia. Eso yo lo remarco muchísimo. No podemos confundir lo que es juego y lo que es violencia. Golpear no es juego, empujar no es juego. ¿Tiene casos? Que nos Tengo pueden- mucho, sí. Nos va a ¿Cuántos de contar al repente? regreso de la pausa. Ajá, la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, señores, es momento de publicidad. ¿Necesitas pagar un servicio, hacer un pago móvil, recargar tu saldo? Con BDB App lo haces en un abrir y cerrar de ojos. Descarga la aplicación del Banco de Venezuela y disfruta la ventaja de tener las soluciones en tus manos. Porque para el BDB el mayor valor Eres tú. Ya venimos. ¿Cuánto sabes sobre cómo enfrentar el bullying infantil? Número 1. Levanta la autoestima del niño. Construye una relación sólida y sincera con tu hijo. Es vital escucharlos todo el tiempo sin criticarlos. Es importante que le hagas ver a tus hijos lo valioso que son, lo capaz y lo inteligente para abordar cualquier situación. Hazle ver que no han hecho nada para merecer ningún abuso y todo tiene solución con estrategias. Número 2. A la mínima sospecha de agresión, no dudes en acudir a la escuela. Habla allí con los profesores y personal de apoyo para que actúen y asistan al menor. Número 3. Enséñenle a sus hijos a que mantengan la calma cuando lidien con el agresor. Si lloran o gritan, esto puede hacer que el agresor se ensañe más con ellos. Es necesario que no demuestren miedo. Continuamos con más de su programa Al Día. Estamos conversando sobre el bullying de víctima agresora. Aquí veíamos un material que ya nos daban algunas orientaciones sobre cómo tratar el bullying. Estamos conversando con María Blanco, defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Excelente. Miren, ahí veo una palabra que ha salido también en otro de nuestros podcasts y tiene que ver con el miedo, ¿no? Ahí dice que no grite o que no llore, pero son emociones. ¿Cómo Que no controlas tengas esas miedo. emociones? Exacto, ¿cómo controlas esas emociones y cómo controlar el miedo? Si el miedo o te paraliza o te hace accionar.
El Pueden miedo pasar las dos cosas. paraliza. O sea, las orientaciones son buenas, pero como tú le dices a un niño, no tengas miedo. ¿Qué espera un niño cuando tiene miedo? Si está pequeño, que la mamá lo abrace para sentir esa seguridad. Que sí debemos fortalecer la autoimagen y el autoconcepto de nuestros niños. ¿Cómo, Es imprescindible. cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Diciéndole que él es valioso, que lo está haciendo bien, que cuando se caiga, o sea, cuando ese niño se cae porque está pequeño, no decir palabras peyorativas, palabras que lo mutilen, palabras que lo nieguen, sino más bien ayudarlo. ¿Sí? Si lo puedes hacer, tú eres lo mejor, tú eres lo máximo, vamos a lograrlo con palabras positivas. Cuando le digan, es que tú eres gordito, es que tú eres negrito, o sea, imagínese porque algunas veces nuestros niños y nuestros adolescentes son un poquito duros con otros. Crueles. Crueles, exacto. Esa es la palabra. ¿Esa crueldad cruel. de dónde viene? De casa, digo yo. Esa crueldad viene de casa. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a nuestros padres con ese tipo de mala información y ellos están escuchando que están hablando de otra persona Ok. y de muy mala manera. Estamos en un mundo donde ninguno somos iguales. Unos somos altos, otros somos pequeños, unos somos más blanquitos, otros somos más morenitos. O sea, hay una diversidad. No, y Pero hay que aceptarnos en esa diversidad. Y cómo yo ayudo a mi niño a que él entienda y el que sea empático. ¿Ve? Porque hay que enseñar a ese niño a la empatía, no a la crítica. Porque si yo soy un papá castigador, que yo soy un papá que castigo mucho, que reprendo mucho y no soy ese papá orientador, que cuando veo que ese niño golpea a otro le digo, no, no lo hagas. Eso produce dolor, Claro. ofrece disculpas, ¿sí? De esa manera voy construyendo y voy diciéndole a mi hijo, eso no es bueno. Pero la educación, la primera educación, los valores y todo viene de casa. Mira, y allí también ya habíamos comentado ya algo de esto que voy a mencionar ahora en el otro segmento. Y tiene que ver también con la influencia, obviamente, de la casa, es lo fundamental, pero también ahí juega un papel importante el tema de las redes sociales y cómo ahora se está generando también a través de estos medios de comunicación también el tema de los estereotipos, ¿no? Usted ya lo decía, que si eres gordito, si eres flaquito, si eres morenito, si eres negrito, en fin. Este tipo de expresiones que en muchos casos son despectivos y que obviamente lo escuchan en casa y lo repiten. Ahora, maxifican o de una forma impulsan también este tipo de comportamiento en las redes sociales, lo que ven los chamos, todo esto tiene influencia también de cierta forma el contenido que ven. En este momento nuestras redes sociales están influyendo de manera negativa a nuestros niños, niñas y adolescentes porque no hay una supervisión de lo que ellos están viendo. Cuando yo no superviso qué ven, entonces no puedo tener al alcance ese espacio y ese momento y esa visualización que tiene ese niño. Hay padres que solamente se comprometen o creen que por darle la alimentación, el vestido y mandarlos a la escuela es Suficiente. todo y es suficiente y no es así. Por ahí había un dibujito que me encantaba muchísimo, que había un niñito pequeño y un papá está viendo precisamente una lacto y el niñito le dice, papá, escúchame. Y entonces el papá está, sí, yo te estoy escuchando. Pero mírame. Pero entonces el niño le dice, no, papá, mírame a los ojos. A nuestros niños hay que mirarlos a los ojos, porque es el momento de que ellos se van nos van a decir todo lo que están llevando por dentro. Porque muchas veces nuestros niños se callan que lo están acosando, que lo están empujando, que le están diciendo cosas. Y ustedes no se imaginan lo grave que es para un niño cuando yo los he visto en mi oficina llorar. A eso iba, a los casos, ¿no? ¿Qué tan palpable es esta realidad en el día a día de nosotros? Y por acá también hacen una pregunta, ¿el bullying es un reflejo de la sociedad? No.
Mira, por aquí también me dicen, buenas tardes, hermano, como siempre, excelentes temas. Soy educador egresado de 79 como orientador de la UCB y viví la experiencia en colegio de preescolar del estado Nueva Esparta de niños sexuando con otros, imitando a sus padres por hacimientos. Sugiero leer Augusto Curi. Bueno, aquí un comentario que nos hace llegar de Tiene las que ver redes con, sociales. con actitudes, ¿no? Ok, lo que pasa es que, bueno, voy a referirme a esto que tengo en este momento aquí y ahorita vamos a explicar un poquito eso. Nuestros niños, vuelvo y repito. Casos. Tengo usted haya muchos enfrentado. casos y tuve en estos momentos un niño que él lloraba muchísimo porque le decían que él era gordo, que él era feo, que él era bruto y esa mamá, Era la misma madre la que le decía. no, los compañeritos Ok. y la mamá viene a mí y me dice, María, tengo este problema con mi hijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llamar a los otros niños y vamos a llamar a los otros padres. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Que no, o sea, yo soy orientadora. Mi misión es orientar, pero no podemos aplaudir una situación como esa, porque hace muchísimo, muchísimo daño. Yo quiero que entiendan que el acoso escolar para ese niño que está siendo agredido significa mucho. O sea, es un dolor a nivel psicológico. El niño ya no quieren ir a clase porque se sienten tan violentados, tan atropellados por los compañeros porque son muy crueles y lloran. He escuchado muchas experiencias, incluso en videos a través de las redes sociales, en personas que muchos famosos han dicho a estas alturas que sufrieron de bullying, o sea, que les decían X o Y o Z y eso los impulsó como a desarrollarse en ciertas habilidades o en ciertos ámbitos particularmente. Pero he escuchado una palabra que es como muy común y es que el primer deseo que sienten en ese momento de burla, de acoso a través de las distintas plataformas, de redes sociales, en el ámbito escolar, es desaparecer. Y ahí es donde está el peligro, ¿no? Claro, porque comienzan a retraerse. Tenemos un niño que es muy activo, que entrega sus actividades académicas, el primero en el deporte, y entonces después vamos viendo cómo este niño va como echando hacia atrás. Entonces ya no quiere ir a clase, entonces ya sus actividades académicas ya no cumple con ellas, ya no tiene la pulcritud, ya no es el primero. Son como que esas alarmitas de que algo está pasando en ese niño o en ese adolescente. Sobre el comentario que nos hacían desde la isla de Margarita, por aquí tengo otro antes de que me responda. Buenas tardes, saludos desde la isla de Margarita, excelente programa el tema de hoy. Tratando muy importante el auge muy acelerado del bullying. En mi época era chalequeo, se ve el uso indiscriminado del uso de las redes sociales por los adolescentes, adicional a la supervisión de padres y representantes. Bueno, ya lo habíamos estado comentando. José Antonio López, gracias por tu participación. El comentario que nos hacían anteriormente. Sobre lo asexuado. Exacto, sí, correcto. Sobre ciertas actitudes que los niños replican a través del ejemplo. Debo decir que nuestros niños entre 3 y 4 y 5 años, ustedes si son papás saben, de que ellos comienzan a tener un reconocimiento de sus partes. En su cuerpo. ¿Sí? Ellos comienzan a conocer qué son sus manitas, sus ojitos, o sea, ellos comienzan a definir cada una de esas partes de su cuerpo y comienzan las curiosidades. ¿Qué es lo que tenemos que estar presentes? Son los padres para ir orientando. Y algo muy importante que yo en estos días estaba diciendo en un taller que estaba dando, es que debemos llamar todas nuestras partes íntimas como realmente se llaman, por su nombre. Porque si esto le llamo mano y esto le llamo ojo, yo debo llamar que estos son mis senos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué tengo que cambiarle el nombre a los senos? ¿Verdad que no se debe? No. Si todo mi cuerpo, son mis manos, mis pies, mis ojos, bueno, cada parte de nuestro cuerpo tiene que ser llamado como es. No cambiarle los nombres. Y si estoy hablándole a un niño pequeño, bueno, él va a ir entendiendo poco a poco, dependiendo de su desarrollo. Yo a un niño de 3, 4 años no le voy a explicar algo más de lo que él necesite saber. Exactamente, hay que tener como filtros, ¿no? Sí. Y también sucede que en muchos casos, a veces pasa que en el común... Me quedó una pregunta en el aire que hacían, disculpa Roger, ¿por qué el bullying no es un reflejo de la sociedad? Que respondió hace un ratico. Ok,
Te voy a decir por qué. ¿Quién es la sociedad? Somos nosotros mismos, ¿verdad que sí? Y hablar de la sociedad es como que todo el mundo está de acuerdo al acoso escolar o de que haya un acoso escolar. Hay padres muy preocupados, como esta mamá que tenía, que vino a mí a decirme que ella no estaba de acuerdo a que le acosaran a su hijo, ni tampoco está de acuerdo a que su hijo se lo haga a otros. Entonces, Claro. no podemos hablar de una sociedad. De que el factor común sea el bullying. Retomando la idea que estaba planteando, era sobre... ahora se me fue a mí. Permiso, discúlpame. Tranquila. Mira, y eso creo que también debe alertarnos, ¿no? Hablábamos hace un ratico de de que ese niño que somete a otro de repente a cierto tipo de violencia, quizás no física, pero de repente verbal, eso va haciendo como un daño, y ese niño seguramente tiene un perfil de padres que justamente lo han llevado también a actuar de esa manera, ¿no? ¿Cómo se rompe con eso? Y cómo un padre también, más allá del que está siendo víctima, sino el que pueda ser victimario, se siente también o debe sentirse igual de preocupado de ese padre que está teniendo ese niño víctima. O sea, debe ser como un llamado a todos los padres, a todos los representantes, así sea, que sea padre de ese niño que está siendo víctima o que sea padre de ese niño que está cometiendo la acción justamente. ¿Cómo frenar allí este tipo de cosas? ¿Cómo decir en algún momento no voy a repetir estos patrones, no me voy a convertir en una persona que fue víctima de esto para también ser un abusador en un futuro, ¿no? Ok, me estás hablando de algo que se llama cadena de violencia. Tengo violencia intrafamiliar y la voy a, como no sé expresar mis emociones, porque soy un niño, una niña o un adolescente, lo voy a sacar afuera, porque todo esto que me está haciendo daño a mí, yo voy a procurar que también le haga daño a otra. ¿Cómo romper eso? Con información, con educación, con que primero se haga un despliegue, que la información nos llegue a todas partes, que las redes nos sirvan de apoyo y que estos padres cambien actitudes. ¿Pero de qué manera? Haciendo talleres para padres. Mira, ahí ya se me vino la luz. Llegó la luz. Gracias a Dios. Mira, no, lo que iba a decir era que precisamente es eso, ¿no? A veces con el tema de los términos, de los cambios, de las conductas, a veces no le estamos hablando ni siquiera al chamo. Por ejemplo, vamos con una vecina o un vecino que vino a casa y estamos conversando y entonces de repente quizás entre algunas bebidas, alguna cosa, o simplemente están conversando y hablan de temas que no deben de hablar delante de los chamos y piensan porque están jugando con un carrito o con una muñeca X cosa, no están atentos. Entonces a veces los chamos están súper pendientes de lo que están hablando los representantes y van y repiten. Entonces es importante también en este sentido cuidar el lenguaje, incluso las actitudes, los juegos, las bromas, incluso dentro del mismo seno de la familia, porque esas conductas las pueden repetir incluso en las escuelas. ¿No ha llegado algún caso quizás de este tipo a la Gran Colombia, por ejemplo? Tengo casos de acosos escolares muy, muy fuertes, donde se ha tenido que levantar procedimientos administrativos porque la institución debe hacer lo adecuado, debe tomar atención. Primero, hay que tomar la atención. Segundo, hay que llamar a esos padres. Y algo muy importante que yo quería decirte, nuestros niños y nuestras niñas copian todas nuestras acciones. Ellos aprenden más de lo que ven, El ejemplo. de lo que ustedes le dicen. Por salir un poquito de lo que estamos hablando, yo no sé, tú tienes una niña, ¿verdad? Me dijiste. Bueno, ¿cuántos años tiene tu niña? 7. 7 añitos. Yo no sé si tú te has dado cuenta que ella de repente busca como que ponerse los zapaticos de la mamá o busca como que maquillarse. No, demasiado. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros niños y nuestras niñas nos imitan y cuando es el varón, entonces el varón quiere ponerse los zapatos del papá, el varón quiere ser como el papá, porque ese papá y esa mamá es la figura que yo voy a seguir. Entonces de ahí dependen muchísimas cosas de todo esto que está pasando. Mira, momento de hacer otra pausa. Nos llega por ahí un caso también que queremos leer también para ustedes. Los invitamos a que participen a través de las redes sociales @aldia.tv8, @RogerVillegasTV, @Jocelyn Correia, porque mientras más comente lo que está sucediendo, más personas van a estar alertas ante estos signos que son importantísimos atajar, como decimos, a tiempo desde que suceda pues una cosa mayor. Ya venimos.
El bullying es el acoso que realiza una persona para ejercer poder sobre otra. Sin embargo, pese a las heridas que eso deja en la persona, muchos estudios han denotado que la persona que realiza el bullying realmente tiene carencias en sí mismo. Sin embargo, ¿has sufrido de bullying? ¿Has encontrado la manera de cómo salir adelante respecto a este tipo de situaciones? Dicen que el venezolano es resiliente, pero ¿cuál es tu caso? Hoy salimos a las calles de Caracas, específicamente aquí, en Chacaíto, para preguntarles a los caraqueños cómo ha logrado salir airoso de esta situación. Acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Ustedes en alguna oportunidad han sufrido de bullying? Sí, sí, en el liceo. En el colegio, desde pequeñita. Sí. ¿Cuál fue su manera de afrontarlo y de salir airosa de esta situación? Pues yo tuve el apoyo de una amiga, en la cual le agradezco mucho, y me apoyó mucho en ese momento y los enfrenté. Eso sí, los enfrenté, di la cara y ella me apoyó mucho y bueno, salí de eso. Entonces lo mejor que puedo aconsejar ahorita es apoyarse en las personas que tienes alrededor, tus seres queridos, amigos, familiares, y no quedarte callado. Pues es más común de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque el venezolano dice o tiene en cuenta de que somos muy chalequeadores, somos muy echadores de broma, pero a veces de entre broma y broma muchas ofensas se asoman, muchas verdades se asoman y a nosotros nos enseñan diariamente que bueno, tenemos que defendernos, responder de una o de otra cierta manera, pero eso sin embargo no nos quita la manera de cómo nos sentimos, porque las personas que nos hacen bullying nos quieren lastimar o nos quieren herir o simplemente nos quieren molestar para diversión o simplemente conducta de ellos. Sí, eso se ve, yo lo veo a diario o en todos lados y no es nada más a niños, también es a adultos, a personas mayores o simplemente por una manera de actuar diferente ya quieren hacerte una ofensa y después te dicen que no es nada más simplemente chalequeo. Pero la manera de afrontarlo es de una manera educada, ponerle límites a las personas porque poniendo límites cada quien puede llegar a un acuerdo sano sin ofender a los demás. Lo más importante en cualquier tipo de convivencia o entorno social es el respeto. Por ende, siempre trata a los demás como tal y no apoyes ningún tipo de situación de acoso escolar o bullying. ¿Y tú? ¿Qué harías al respecto? Mira, esto es importantísimo lo que mencionaba el muchacho allí, porque eso nos va a determinar la forma en la que nos relacionamos con otras personas. El hecho de poner límites, decirle a una persona, no me gusta cómo me estás tratando en este momento y no pienso continuar hablando contigo porque no me estás tratando con respeto, por ejemplo. Pero cómo enseñarles eso desde pequeños es complicado, pero es una tarea que tenemos que hacer. Por acá nos llegó un mensajito a propósito del tema que estamos tocando hoy. Un niño en nuestra institución, esto lo escribe Winnie Testa, se burlaba de los niños sordos en el colegio cuando el profesor de educación física le llamó la atención. El niño lo atacó a golpes y el profe no pudo responder, obviamente por ley. Cuando se lleva a la defensoría, a la madre, ella relató que la noche anterior a ese niño lo había atacado su papá por defenderla a ella. Y la forma de actuar hacia el profesor había sido por la ira que tenía el niño desde la noche anterior. Por acá también nos dice, mira, Raquel Vega, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana el día de hoy, que nos hemos saludado. En la niñez y la adolescencia sufrí de bullying. Eso hizo que me refugiara en hacer 1000 actividades, ocupada siempre, hacía deporte, tenía curso de física, química. Me decían fea porque en karate me partió un diente y también le decían diente roto, por ejemplo, ¿ves? No sabemos cuánto daño le puedes estar haciendo a una persona por decirle X, Y o Z o X etiqueta de cualquier cosa. Se determina que es bullying. Ahora, ¿cuáles serían los siguientes pasos a tomar por los padres para atacar esta situación? Primero, prestar atención a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestras adolescentes. Verlos, estar pendiente de ellos. Cualquier situación que ellos le prendan las alarmas, como estaba diciendo anteriormente, ya no es la niña o el niño que es alegre, debo ir a la institución educativa, debo acercarme, debo hablar con estos docentes, porque yo creo que todo el ámbito escolar debe estar atento a cada una de las situaciones que se están presentando a diario. Y este papá y esta mamá hacer lo debido. ¿Qué es lo debido? Ayudar a que nuestros niñas y nuestros niños, como dije anteriormente, suban su autoestima y su autoconcepto. Cuando yo me acepto como soy, cuando yo me quiero como yo soy, cualquier opinión no me va a afectar. Y algo que vi del video ahorita, poner límites es importantísimo
que la persona coloque límites, pero eso lo puede hacer un ¿Cómo enseñar a adolescente. los más pequeños, pero sobre todo a los más niños? No, y Claro. además, usted dice algo que tienen, la tarea la tienen los padres, ¿no? Ya lo ha dicho en reiteradas oportunidades, pero ya llega un momento en que también deben acudir a algún especialista cuando quizás estas herramientas que usted está dictando que deben hacer los padres en casa no resultan. Ahí ya, ¿a qué especialista? ¿A un psicólogo infantil? Debemos ir a un psicólogo, a un neuropediatra, a un psicólogo, a un psiquiatra. Todo depende de cuánto esté mi niño o mi adolescente o mi afectado, porque hay que evaluar. Vuelvo y repito, en esta semana tuve un chico de 12 años y yo me sentí como mal porque yo quería como que calmarlo y no, yo debí dejar que ese niño botara toda, Que drenara todo eso y que sacara toda esa tristeza y toda esa frustración que él tenía. Que hablé con su mamá, que hay que llevarlo a un psicólogo que lo ayude a reforzar su autoestima y su autoconcepto. Debemos enseñar a que nuestros niños se quieran y se acepten como soy y que no haya la comparación, que no se comparen con el otro, porque cada quien es único, así como mis huellas dactilares son únicas, yo soy irrepetible y no hay otra por ahí como yo, entonces debemos aceptarnos tal y como somos. Ahora bien, María, bueno, en nuestro país se aprobó en primera discusión la ley contra el acoso escolar, el proyecto de ley de convivencia pacífica escolar. ¿Cómo son los procesos? O sea, esto está penado. Obviamente esta ley está aprobada en primera discusión, pero Exacto. en términos de la defensoría, o sea, hasta dónde llega esa penalidad y dependiendo también de los niveles a los que nos estamos enfrentando. Claro, y también depende de las edades etarias, porque si es niño hasta los 13, hasta los 12 años, pero la ley los aparta. Cuando incurrimos en un proceso penal, cuando ya este adolescente mayor de 14 años menos 18, ya ellos tienen un proceso procesal penal, dependiendo de si es punitivo o no, y de la causa. Influyen otras Entonces, ¿en qué se activa ahí? Pues ministerios públicos. Pero si es penado por la 531 de nuestra Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la que nos va a dar a nosotros todo el proceso y el procedimiento en que está en curso este adolescente ya en un hecho penal procesal. ¿Qué pasa cuando son niños y tienen hasta los 13 años? Pues van a consejo de protección, donde hay un equipo multidisciplinario, donde hay sociólogos, psicólogos, hay abogados, personas especialistas, está el consejero y va a dictar las directrices y la familia, porque la familia tiene que estar involucrada en ese proceso, porque no solamente es la orientación para este adolescente que es violento, sino también para esa familia que está provocando la violencia en estos adolescentes y en estos niños. Porque tú dirás que yo soy repetitiva. Sí, soy repetitiva. Es la familia. Porque en la familia es donde nacen nuestros valores, nuestras creencias. Sí, de ahí parten muchas cosas. De ahí parten muchas heridas cosas. también. Que Y no arrastramos solamente como eso, adultos. sino que ahora estos padres y estas madres de ahora, no estoy juzgando, pero la cotidianidad me lo muestra de que ellos están enfocados en trabajar y no están enfocados en que son educadores. Entonces creen, vuelvo y repito, de que solamente con darle el alimento, el vestido y mandarlos a la escuela es todo. Y no Nunca es es así. suficiente. No es suficiente. A nuestros niños hay que mirarlos a los ojos, hay que escucharlos, hay que atenderlos. Aunque mamá y papá estén súper cansados, vamos a sentarnos 10, 15 minutos con ese niño, vamos a ver qué fue lo que te mandaron, qué actividad tiene. O sea, que estos niños se sientan amados, se sientan queridos, porque créanme que el amor y el cariño y la atención no le hace daño a nadie. Mira, aquí me escriben, bajo ningún concepto debemos normalizar la violencia de ningún tipo. Hay casos donde las víctimas del bullying han llegado hasta el suicidio. Debemos Así estar es. alerta. Mira. Hay que prender las alertas. Sí, sí, señor. El acoso escolar hace muchísimo daño.
Decía que en una de sus intervenciones que los padres deben ir a talleres, si puede recomendar algunos. Ok, por lo menos cuando nuestros adolescentes, nuestros niños hasta los 13 años están en cursos en acoso escolar, Consejo de Protección es el ente encargado porque tienen el equipo multidisciplinario para educar a esa familia. ¿Sí? Excelente. ¿Sus redes sociales, María? Para cualquier preguntita que la gente le haya quedado por allí pendiente. Instagram, una mano amiga 047. Por allí pueden hacer todas estas preguntitas. De hecho, nos llegó un último mensajito que voy a leer ahorita. Javier Luques dice, buenas tardes, yo mire ese programa que están haciendo sobre el bullying. Hay que retransmitirlo o repetirlo porque padres y representantes y educadores deberían verlo. Bueno, siempre es importante aprovechar estos espacios para hablar de temas como este. Agradecemos a María Blanco, disculpe. Yo quería decir algo antes de... Rapidito que ya no tenemos que ir. Bueno, mamá y papá estén pendientes de sus hijos, por favor mírenlos a los ojos. El amor, el cariño y la atención no le hace falta, o sea, no le hace daño a nadie. No le sobra a nadie. Así es. Agradecemos Gracias a ustedes. a María Blanco, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, trabajadora también de la Unidad Educativa de la Gran Colombia. Nosotros nos despedimos con este mensajito, esperamos haber llenado pues algunas inquietudes, expectativas acerca de todo este tema y obviamente abrir esa puerta para que usted busque información si no tiene las herramientas para que las consiga y obviamente todo ese proceso de formación sea lo más ameno posible, lo más amoroso para nuestros pequeños. Agradecemos a Raquel Vega, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, también a Winnie Testa, que está ahí siempre detrás. Muy cerquita. En nuestro equipo de producción, siempre haciendo buenos aportes a nuestro programa, así Chao. que feliz tarde, nos vemos. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Sedans, cosmética natural y a tu alcance. Luna Rosa,